Estamos hablando. Mariano González, exministro del Interior, está con nosotros. Buenos días. Muy buen día, René. Estamos hablando, como conversábamos fuera de cámaras, de que ya se cruzó una frontera. Ese es un nuevo hito, matar delante de los alumnos a un profesor. Eso, no se había visto eso todavía. Y la crueldad con la que vienen obrando estos delincuentes ya traspasó todo límite, ¿no? O sea, no hay ni siquiera el más mínimo respeto por los menores, ¿no? Y creo que en esta situación lo único que cabe es una respuesta en realidad integral del Estado, ¿no? Lo hemos conversado anteriormente, pero la persona llamada a asumir el liderazgo no es ni el ministro del Interior ni el ministro de Educación. ¿Sabes qué es lo deprimente? Que lo conversamos hace una semana y lejos de haberse atenuado un poquito la situación, se ha agravado. Se ha agravado, pero la llamada a asumir el liderazgo es Dina Boluarte, ¿no? Independientemente de los cuestionamientos políticos, de los cuestionamientos de investigaciones jurisdiccionales que pueda tener. O sea, lo que se requiere es que quien está hoy sentada en Palacio de Gobierno asuma el liderazgo convocando a un Consejo de Estado, convocando a todos los poderes del Estado y a los órganos autónomos, y más allá de las discrepancias o diferencias que pueda tener, o sea, asumir el rol que le toca. Y obviamente esto pasa también, creo, por un cambio necesario de ministros, ¿no? O sea, creo que el ciclo Adriancén ya llegó a su tope, ¿no? O sea, la incapacidad política. Además, porque él dijo que si los estados de emergencia no funcionaban, renunciaba. Y lo que ha ocurrido en ATE ha ocurrido en un distrito en estado de emergencia. En estado de emergencia. Pero la incapacidad ya no solamente es del ministro del Interior o de otro ministro. La incapacidad es del gabinete, y creo que lo que se hace necesario en esta etapa de transición al 2026 es que Dina Boluarte, por respeto al país, por respeto a todos los peruanos, conforme un gabinete con personas pues que tengan la capacidad de conducir el país. ¿Pero crees que hay esa voluntad? Y además, ¿crees que Dina Boluarte tenga el fuste para liderar? Es que para ello, por ejemplo... Liderar porque, como te dije también, sí, este año vamos a batir el récord de homicidios de los últimos 10 y por adelantado, porque estamos en octubre todavía, a la mitad de octubre, y ya hay 1.493 homicidios, y el año pasado hubo 1.431 hasta diciembre. O sea, estamos ya... La otra medida complementaria, René, sería que convoque al acuerdo nacional, muchas veces aplaudido, otras veces criticado, y que todas las fuerzas políticas, inclusive aquellas que están haciendo mal las cosas en el Congreso y las fuerzas políticas que están fuera del Congreso, pues puedan conversar y encontrar algún rumbo. Lo que pasa es que el problema ya no es solo de Dina Boluarte, ya no es solo de sus ministros, ya no es solo del Congreso, ya no es solo de uno u otro órgano jurisdiccional. El problema es de todos, y lamentablemente vemos que ella no está teniendo la capacidad. Ahora, el problema también es pues que en una situación de enfrentamiento constante, no puede ser pues que los congresistas o algunos congresistas de derecha irresponsablemente digan que todo aquel que reclama o es comunista, claro, o es caviar. Entonces, ya te está refiriendo al paro, ¿no? Claro, entonces concretamente el comunicado de la CONFIEP, o sea, no vamos a ellos Claro, es la CONFIEP, el Colegio de Abogados del Colegio de Abogados, el Ministerio Público, la CGTP, y hay que reconocer también que hay dos gremios muy importantes que tienen que ver uno con el otro, que son los que iniciaron toda esta serie, digamos, de pronunciamientos y reclamos, que fueron la Federación de Construcción Civil y CAPECO, ¿no? O sea, tanto los empresarios como los trabajadores, de manera organizada, quienes vienen sosteniendo además hace más de 20 años. No se puede terruquear la protesta, ¿no? Así es. Y no vamos a decir que todos son de izquierda, hay gente de derecha muy honorable, pero vienen trabajando conjuntamente por los intereses del gremio. ¿Y qué te pareció la respuesta de Montoya, el almirante Montoya, a recibirlos en el Parlamento? Además de una actitud matonesca, ¿no?, frente a los dirigentes que, obviamente, pues, indignados por toda la situación que viven día a día, no solamente ellos, sino todos los ciudadanos en nuestro país, o sea, reclaman con justa razón a sus representantes, y lo que reciben ellos es no solamente una actitud matonesca de parte de Montoya, sino que además les han tirado la puerta en la cara, porque les han dicho que el tema de la ley 32108 no se va a derogar. No se va a derogar. ¿Y tú crees que se vaya a derogar? ¿Se vaya a modificar? El problema es que sí, hay un pretexto válido, y hay que también ser claros con eso. O sea, la gente que ha promovido esta ley, el pretexto principal es
que se ha hecho un mal uso, una mala utilización de la figura de la prisión preventiva, de la criminalidad organizada, ¿no? O sea, como conversábamos también, es inaudito pues que digan que una persona con su chofer y su secretaria conforman... Lo de PPK. Exacto, conforman una organización criminal. Entonces, o sea, había un abuso. Ha habido un abuso, pero evidentemente. Esta no es la manera de solucionarlo. O sea, esta legislación es una respuesta a la discrecionalidad del Ministerio Público del Poder Judicial. Sí, pero para ello también el Estado, a eso me refería, tiene espacios como el Consejo de Estado, por ejemplo, como para que el Ejecutivo, el Congreso y obviamente el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, se pueda conversar, se pueda coordinar y encontrar mecanismos en cada poder y en cada institución para que se pueda alcanzar de manera óptima la aplicación de las leyes. Un equilibrio. Un equilibrio, ya. Pero eso suena en este momento, después de lo que hemos visto, lo de ATE, también han asesinado a una persona dentro de un mercado, delante de todos los comerciantes, todo ayer. Eso suena un poco abstracto. En este momento, ¿tú qué harías para calmar a la ciudadanía? Es que, a ver... O sea, porque los niños han quedado traumatizados. ¿Te imaginas en el colegio? Es gravísimo. ¿Te haya pasado eso? Es gravísimo, pero lo que pasa es que responsablemente no podría quedarme solo en la crítica, y que es legítima además y el cuestionamiento. O sea, las autoridades no están haciendo su trabajo. Esto que sucede es responsabilidad de este gobierno, sí, de otros gobiernos también. Pero lo que no podemos, creo, hacer es seguir comentando cada cierto tiempo más desgracias. Y eso es lo que va a pasar si no se hace nada. Eso es lo que hacemos hace años, Mariano, vamos a continuar probablemente acá en la próxima semana y en la siguiente, la subsiguiente, o sea, conversando sobre situaciones tan graves. Por eso es que creo que estamos en una situación, digamos, que si bien es cierto es muy dura, pero todavía podemos, creo yo, todavía podemos hacer algo. Y yo no sé realmente ¿Y ese cómo hacer por dónde pasa? Necesariamente pasa... ¿Por la policía? No, necesariamente pasa por quien conduce el Estado, ¿no? Por la jefa de Estado. Y alguien tiene que hacerle entender. Hay personas que han trabajado con ella y que probablemente tengan la capacidad de persuadirla, pero si ella no entiende, lamentablemente esto se va a seguir agudizando y ya no va a ser solamente el problema de la inseguridad, sino probablemente va a haber un caos generalizado. Un paro de los profesores. Así es, y no se va a poder ni siquiera poder controlar las expresiones cargadas de violencia. Ese es el problema, hay mucha acumulación, ¿no? Y ella en abril del 2025 tendría que convocar elecciones. Claro. Entonces va a empezar la campaña. ¿Y cómo pronosticas el populismo en la lucha contra el crimen? Hoy el proyecto de terrorismo urbano, cambiado de nombre por criminalidad sistemática o la que sea, o sea, son justamente respuestas populistas, ¿no? Igual, estos proyectos como, por ejemplo, de pretender el regreso al servicio militar obligatorio. ¿Qué parece eso? Yo he hecho servicio militar a los 17 años y de manera voluntaria, y 2 años, y además estoy convencido que sí se promueve el amor a la patria, claro que sí, hay valores. Identidad. Claro, identidad, y además mi compromiso creo que se afirmó, se afianzó durante mi servicio militar. Y mis instructores lo saben. Pero el problema es que el servicio militar tendría mucho sentido, inclusive hasta de ser obligatorio, si fuera una medida transversal, una medida para todos los jóvenes, ¿no? En edad, como pasa en otros países. Hasta los 51 años quieren, ¿ah? Pero esa propuesta hasta los 51, o que sean los ninis. Claro, los que no estudian ni trabajan. Eso es absurdo, ¿no? O sea, estás prácticamente, para mí, faltándole el respeto a tanta gente. O sea, lo que tú dices es que solamente los más pobres van a hacer servicio militar obligatorio. Eso no puede ser, ni debe ser. O sea, en el fondo viene cargado también de un problema de estructura mental, de un problema ideológico, concretamente, y de un problema de discriminación. O sea, no se puede pretender que solamente los jóvenes con recursos, o en su defecto, que no han tenido los privilegios, hagan el servicio militar, ¿no? Como fue toda la vida, ¿no? Así es, el servicio militar debería ser un espacio, digamos, de entrega de todos los ciudadanos. ¿Qué te parecen estas medidas, tal vez inconstitucionales, a mi entender, como la del alcalde Reinaga de Independencia, de prohibir la tripulación de 2 personas en las motos? A ver, antes de... Un segundito, para crear el contexto. A ti te debe pasar, a mí me pasa, a todos nos pasa, que ves una moto con 2 personas y te asustas.
así sea repartidor, que también trasladan a otra persona, uno ve 2 personas en una moto y la verdad es que sabe que se está jugando la lotería. Lo que pasa es que hay medidas aceleradas o inclusive reactivas como esta propuesta. Pero antes de hacer propuestas de esa naturaleza, yo creo que los alcaldes, me refiero concretamente a los de Lima Norte, deberían preocuparse por hacer su función de manera adecuada. Uno transita, por ejemplo, por la Panamericana y transita varios distritos, ¿no? Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín, Independencia, Comas, ¿no? Claro. Y uno se da cuenta, por ejemplo, los puentes peatonales plagados de comercio informal, ¿no? La gente, cupo. Claro, y no respeta las normas. Entonces, los alcaldes lo que tendrían que preocuparse primeramente es hacer que en sus distritos funcione las leyes y funcione el orden, antes de estar pensando en medidas, digamos, que realmente siguen siendo populistas. Lo que pasa es que el impulso es, antes de solucionar el tema del orden, hay que solucionar que no nos maten, que no nos pidan cupos. O sea, es difícil entender que primero haya que solucionar el orden y después claro, repeler el crimen. Es que lo que pasa es que el Estado ahí sí, de manera integral, tiene necesariamente que responder con políticas públicas que están establecidas ya, tiene que responder con planes que ya hay, inclusive planes establecidos, pero por otro lado también se requieren de medidas oportunas y eficaces, es decir, medidas a corto plazo. ¿Y qué te parece este duelo? Si ya te lo pregunté, no importa, creo que es importante profundizar, este duelo de narrativas que hay entre la Fiscalía y la Policía, ¿no? Digamos, un sector de la opinión pública cree que el Ministerio Público suelta y el Poder Judicial suelta a todos los delincuentes, pero vemos que ayer la Policía, por ejemplo, anuncia con bombos y platillos que irrumpió en un búnker y detuvo 84 personas y hoy ha liberado 75 de los 84 y no tiene nada que ver la Fiscalía ahí. Claro, lo que pasa es que también hay un marco legal, obviamente, que muchas veces impide al Ministerio Público y ejecutar inclusive algunas medidas. Por ejemplo, el tema de los allanamientos, ¿no? Y hay una serie de afectaciones que ha tenido el mismo subsistema de crimen organizado. Pero también, por otro lado, lo conversábamos al principio, hay un exceso realmente desproporcionado de prisiones preventivas, ¿no? Es verdad. Y de medidas coercitivas que muchas veces pues, o sea, vienen en innecesarias y generan más bien desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Perfecto. Ahora, la última pregunta. ¿Qué te parece el gasto de 3.500 millones de dólares en aviones militares y helicópteros y otros bienes militares? Yo creo que hace muchísimo tiempo que no solamente la Fuerza Aérea, nuestras Fuerzas Armadas en general requieren de la renovación de sus equipos. Es más, hace muchísimos años que no se compran aviones, aviones de guerra. Pero la oportunidad, o sea, la prioridad hoy, creo que no va por ese camino, ¿no? La prioridad hoy debería ser más bien fortalecer todo lo que sea necesario desde el Estado para la lucha contra la criminalidad, exacto, ¿no? O en su defecto, sí hay un área en la que es indispensable, ¿no? Por ejemplo, el tema de nuestros helicópteros. El trabajo civil de las Fuerzas Armadas. Exacto, ¿no? Claro. O aviones, digamos, que puedan hacer funciones mixtas, ¿no? De carga y de pasajeros. Claro, que si ya la reforma policial, otro día la hablamos, es una utopía, ¿no? Que debería ser lo fundamental. Muchas gracias al exministro Mariano González por estar